Bueno, aquí estamos otra vez, chicos, de primero de bachillerato. Parece ser que al guardarse la grabación anterior, la que hice ayer por la noche, sobre la solución a las cuestiones que os había planteado sobre los datos de la COVID-19 y lo de la escala lineal y logarítmica, pues parece ser que no se grabó, no se guardó del todo bien el archivo. Creí que sí que había solventado el problema y que había salvado la grabación, pero no sé, la verdad que va raro. Cuando luego comprobé el vídeo en YouTube, los primeros minutos sí que parecía que iban bien, luego de repente se empezaba a desfasar el sonido con la imagen y al parecer, según me comentasteis, los últimos minutos, que son realmente, es probable que los más interesantes porque es cuando me pongo a fuchicar con el Excel, pues ya se fastidia del todo y ya antes lo estaba viendo y si la imagen se queda congelada y aunque me oigáis, pues no tiene sentido, no os enteráis de nada. Así que nada, vamos a repetirlo. Lo que ocurre es que voy a ir directamente a lo que hago con el Excel, porque lo otro a lo mejor ya lo visteis adecuadamente, entonces nada, tampoco lo voy a repetir. Lo que hacía era buscar en internet esto, datos coronavirus España, y en la segunda página de resultados de Google encontráis estos, los de epdata.es. Es una página que hasta estos días la verdad es que no conocía y está bastante guay porque tiene datos que además es que se pueden descargar. Una vez que tenemos los datos descargados en un archivo, normalmente cuando hay páginas que te ofrecen unas bases de datos para descargarte, por ejemplo Meteo Galicia también lo hace, esos archivos que contienen los datos suelen ser TXT o bien CSV. En cualquier caso son como unos archivos de texto plano que luego puedes importar en otro software para hacer ese tratamiento de datos que quieras. Un ejemplo sería en Excel, pero hay muchos más. Bueno, no sé, MATLAB y otros muchos. Entonces, los que yo había descargado eran, no los acumulados, porque los datos acumulados los hacíamos, eran estos, los nuevos casos diarios de coronavirus en España. Entonces, si vamos aquí a descargar datos, CSV, esta no sé qué extensión es, la verdad, la que conozco es CSV. Entonces, la verdad es que tal y como lo descarga, que ya me aparece aquí con el símbolo de Excel, es probable que si le diera a abrir, ya me abriera el cuadro de diálogo para hacer esa importación de datos. Pero os lo voy a enseñar desde el propio Excel porque os puede servir para otras ocasiones. O sea, es una manera más habitual de hacer la importación de datos, no abriendo el archivo, sino llamando el archivo desde el software en el que lo queramos tratar. Entonces lo que había que hacer era, aquí, en la pestaña de datos, obtener datos externos desde el texto, y la daríamos aquí, o si no, otra opción es en este menú de arriba, datos, importar datos externos, importar archivo de texto. Cualquiera de las dos opciones hace lo mismo. Si vosotros tenéis Windows, que creo que la gran mayoría sí lo tenéis, el interface del programa cambia un poquito, pero básicamente son las mismas opciones y en los mismos sitios. Pero sí que es verdad que a veces hay alguna cosa que no está exactamente igual. Pero bueno, datos, importar datos desde un archivo de texto. Le daríamos ahí, vamos a buscar cuál es el archivo que acabamos de descargar, que en mi caso estará en la carpeta de descargas. Aquí, descargas. Tendré dos que se llaman igual porque el otro es el de ayer, pero bueno, voy a coger este y le damos aquí a obtener datos. Ahora, se nos abre un cuadro de diálogo para que le digamos unas cuantas cosas de cómo están organizados, qué estructura tienen los datos de ese archivo de texto que estamos importando. Ayer cuando lo hice dudaba de que estas opciones que salen por defecto ya fueran las buenas o no, pero la verdad es que sí, salió bien. Entonces nada, dándole a siguiente, las tabulaciones, o sea, los delimitadores entre los campos. Si os fijáis aquí, yo creo que lo veréis pequeñito, pero bueno, se aprecia que entre 2020, día no sé qué del mes y luego el valor, aparece un punto y coma. Entonces los datos están delimitados por un punto y coma. Así ya me identifica que una columna tiene el año, otra columna tiene la fecha, periodo que le llaman aquí, y otra columna tiene el número de casos nuevos detectados ese día. Calificador, yo creo que con el resto ya estaba bien así. Siguiente. Los formatos de datos los dejaba igual que estaban, como general, y le daba a finalizar. Otras veces sí que esto va a ser útil. Aquí en avanzadas
A veces hay que cambiar lo del separador decimal y separador de miles. Dependiendo de dónde obtengamos los datos, puede ser que la, la marca de los decimales puede ser que la hayan puesto con un punto y nosotros en el Excel queremos que sea una coma, que es lo habitual. Vale, entonces a lo mejor aquí habría que cambiarlo. En este caso no. En este caso los decimales, en caso de haberlos, estarían con una coma, que es lo habitual, y los miles, en caso de haberlos y de estar señalizados, sería con un punto. Entonces esto no lo tocamos, pero otras veces a lo mejor sí que es necesario. Le damos a finalizar, nos va a preguntar dónde queremos meter esos datos, ahí mismo en la primera casilla de esa hoja existente, y ya tenemos los datos importados. Tenemos por aquí las fechas, ya sé que la tilde de día la interpreta fatal, pero realmente esto me va a dar igual, porque la columna que me interesa es esta, que es el número de datos nuevos. Le voy a aumentar el tamaño de letra para que lo veáis un poco mejor. A ver, vale. Y vale, aumentamos esto por aquí. Entonces tengo estas tres columnas. Aquí esta información me da bastante igual. Las que me interesan, como os digo, son, bueno, es esta. Bien, para representar nuestra gráfica necesito un eje X, necesito una escala temporal. Podría utilizar esta, lo que pasa es que como realmente me da un poco igual la fecha y además aún encima es que resulta que está como mal escrito, lo que voy a hacer es meter una columna nueva entre estas dos, que va a ser mi eje X, y va a ser simplemente un ordinal, en plan, el primer día es el 1, luego el 2, el 3, el 4, simplemente va a ser como una escala de tiempo, pero sin importarme si era el 31 de marzo o el 5 de febrero. Para eso lo que hacemos es clic derecho sobre la cabecera de esta columna y si le damos a insertar, perdonad, lo meto a la izquierda, sobre esta columna, le damos a insertar, botón derecho sobre la cabecera C, insertar y nos inserta una columna nueva a su izquierda. Y este va a ser el día. El primero va a ser el 1, luego el día 2, luego el día 3. Con los dos primeros ya me llegaría. La cuestión es que quiero que me continúe esa serie, 4, 5, 6. Entonces lo que tengo que hacer es, le cojo dos datos para que coja un poco el patrón que debe seguir. Y ahora, arrastrando desde esta casillita, cuando me sale la cruceta negra es cuando puedo clicar y arrastrar hasta el último sitio, hasta la última celda en la que quiera que me rellene. Y ahí estaría. Tengo los datos de 78 días. Entonces, las dos columnas con las que voy a jugar son estas dos. Y además, bueno, no realmente esta. Estos son los casos nuevos cada día. Lo que quiero representar son los acumulados para reproducir la gráfica esta que teníamos, ¿vale? En la que tenemos el acumulado todo. A ver, así. Así que vamos a calcular los casos acumulados. ¿Y esto cómo se hace? Los casos acumulados, el primer día, el número de casos acumulados coincide con los datos de casos nuevos detectados ese primer día. El segundo día va a haber los que había el día anterior más los detectados nuevos ese segundo día. Y así todo el rato. Por lo tanto, esta fórmula que va a ser la casilla de arriba más, o sea, la celda de arriba más la celda de la izquierda, voy a querer que se repita en todas las demás, ¿vale? Es decir, esta fórmula, o sea, esta casilla también la voy a calcular como lo que ponga aquí más lo que ponga aquí. Por lo tanto, si cojo esta casilla que tiene esta fórmula, E2 más D3, y cojo y arrastro de la misma manera que hice antes, voy a copiar esa fórmula, o sea, le voy a decir que calcule todas estas casillas de la misma manera, sumándole, por ejemplo, aquí se va a ver, este 5 de dónde sale, de haber hecho 2 más 3. Y si hacemos doble clic, vemos la fórmula y exactamente qué valores se está sumando. Bien, entonces los que voy a representar realmente, los datos que voy a representar realmente son estos. Estos utilizando este eje X. ¿De acuerdo? Estos datos del eje X. Podemos hacer, si queréis, también esta representación. Estas son los nuevos casos diarios de coronavirus en España.
Simplemente tendríamos que representar estos de aquí, que son los nuevos casos detectados cada día. Esta es muy sencilla y esta no la hice en el vídeo de ayer, así que mira, tenéis un pequeño plus. Las fórmulas, los gráficos van aquí, en insertar, y esta es la parte de los gráficos. Otra manera sería aquí, insertar gráfico, y aquí vemos un poco todos los que hay. En este caso sería un gráfico de barras, y lo podemos ver aquí. Bueno, perdón, de columnas, las barras son las horizontales. El que queremos hacer es este, columna agrupada. Entonces, si directamente seleccionando esta columna le damos ahí a ese tipo de gráfico, nos representa esto que coincide con el gráfico que estábamos viendo aquí en esta página. Cambia un poco el grosor de las líneas y esas cosas, pero vaya, es exactamente lo mismo. Vale, entonces ese podría ser un primer tipo de gráfico que nos interesara hacer, pero realmente el que queríamos hacer era el otro, ¿vale? El de casos acumulados frente al tiempo, y vamos a probar a representarlo tanto en escala lineal, que va a ser la que nos salga por defecto, como en escala logarítmica. Para eso tenemos que seleccionar tanto esta columna como esta. ¿Cómo hacemos eso? Clico en una de ellas, le doy a la tecla control, clico en la otra, de manera que me selecciona ya esas dos columnas, y ahora lo que tengo que hacer es insertar, y en este caso es un diagrama de dispersión XY, que sería este de aquí. Aquí no me uno los puntos con líneas, pero yo quiero que sí que me los una, para que me trace esa función. Y no me interesa que me ponga exactamente los puntos, sino que quiero el trazado solamente. Bueno, pues le damos aquí y ahí tenemos nuestra curva. A ver, me voy a poner por aquí. Vale, aquí tenemos nuestra curva. Vamos a hacerla más grande. Uy, perdonad. Bueno. Me he pasado bastante. Aquí. Esta es la que me interesa. ¿En qué escala está representada? En escala lineal. Si estos números son muy pequeñitos, la manera de darle formato como queramos a esta gráfica sería, por ejemplo, que quiero cambiar el eje Y. Bueno, si clico encima de los números, por ejemplo, me selecciona ese eje vertical. Le doy clic derecho y dar formato a eje. Y ahora aquí se me abre este menú. A ver, me voy a mover otra vez. Se me abre este menú que me permite darle formato tanto al texto como al eje. En este caso, por ejemplo, vamos a cambiar la letra y vamos a ponerla un poco más grande. Sería aquí, no, relleno, contorno. Uh, Anda, no me deja cambiar el... Ah, esperad, va a ser aquí ya directamente. Va a ser aquí. En inicio, sí. Vale, aquí. Lo pongo, bueno, me he pasado. Así, tamaño 18. Y voy a hacer lo mismo con este. Selecciono también el eje y aumento un poco la fuente hasta el 18. Bien, lo que se suele hacer con los gráficos además es ponerle títulos, que se sepa qué es esto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En este caso lo que tenemos que hacer es insertar elementos del gráfico. Esto de tenerme a mí moviéndome por aquí me raya un poco, pero bueno. Tendremos que insertar elementos del gráfico. Entonces aquí, en la pestaña de diseño del gráfico, agregar elemento de gráfico, y lo que quiero es título de los ejes. Voy a meter tanto el del horizontal como el del vertical. Empezamos por el vertical, que es el primero que nombré. Le damos doble clic para entrar a editar ese cuadro de texto, y entonces este sería número de casos acumulados. Bueno, número de casos. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con el eje horizontal. Y va a ser días transcurridos. Como no se ve un pijo, le voy a aumentar un poquito la letra, de la misma manera que antes. Selecciono, me voy aquí y aumentamos un poco.
y este también, venga. Listo. Tengo aquí este menú de la derecha abierto, podemos ver que a medida que yo voy clicando en distintas partes del gráfico, por ejemplo aquí, estoy con un eje, me aparecen unas opciones. Si clico en el título, me aparecen otras. Formato del título del gráfico. Si clico aquí en este cuadro, por así decirlo, formato de línea de trazado. Y si clico aquí encima de la línea propiamente, formato de serie de datos. O sea, yo aquí le puedo dar, por ejemplo, un color distinto, pues no sé, verde y más gordecho. Y, por ejemplo, otra cosa que se suele hacer es modificar estas divisiones que aparecen. Pero yo creo que sí que me va a interesar dejarlas. Bueno, vamos a ir a hacer directamente ya lo del cambio de escala. Este, como digo, está representado en escala lineal. Voy a querer cambiar el formato en el que está representada esta escala vertical y en lugar de ser lineal quiero que sea logarítmica. Pues entonces me voy de nuevo aquí a dar formato a eje y aquí, si os fijáis, en opciones del eje, dentro de esta opción, opciones del eje, escala logarítmica. Si clico, veis que ya me reajusta, me rehace el gráfico. Lo cierro por aquí y ya lo podemos ver, ¿sí? Vale, ¿qué más cosas? Supongamos, esta es una escala semilogarítmica, ¿vale? Supongamos que quisiera hacer una escala logarítmica de verdad, que sería también con el eje X en escala logarítmica. Solamente tendría que hacer lo mismo. Le daría aquí a escala logarítmica y ya está. ¿Vale? Veis que en este caso no tiene sentido. O sea, se deforma totalmente el gráfico y no es la intención que buscamos. Pero sí que a lo mejor en otros casos sí que podría ser interesante. Vale, luego, lo que os contaba también en el vídeo era lo siguiente. Si nos ponemos por aquí a analizar el número de casos detectados nuevos en cada día, por ejemplo, veíamos que había una serie de días por aquí, perdonad, desde este día hasta este. En este tramo, más o menos, el número de casos detectados se mantenía en un mismo rango, ¿no? Desde 6.000 hasta 9.000 aproximadamente. Antes eran un número de casos inferior a 6.000 y después un número de casos también inferior a 6.000. Bueno, aquí hay un repunte, pero este es el famoso pico de la curva, ¿no? Que por fin estamos consiguiendo aplanar. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, este primer día de este tramo de aquí hubo 6.500 casos nuevos y este día hubo 6.000. Más o menos lo mismo, son 500 casos menos, ya lo sé, pero más o menos es la misma cantidad. Vale, nos vamos a fijar en estos dos. Con 12 días de diferencia hay aproximadamente los mismos casos nuevos detectados. Bueno, si nos vamos a la gráfica, a ver, esos son los días 54 y 66. Los días 54 y 66 vamos a fijarnos en cómo es la gráfica. El 54 estará aproximadamente aquí. Veis que tiene esta pendiente un poco más acusada de los 45 grados. Y el 66, ¿no? Creo que dije, sería este de aquí, que es mucho más horizontal la gráfica. A pesar de que el número de casos nuevos detectados es muy similar en un caso y en otro, resulta que lo que observamos en la gráfica cuando la tenemos representada en escala semilogarítmica no es para nada igual. En un caso, en el día 40 y algo, ¿cuáles eran? 44 y 54, perdón, 54 y 66. En el caso del día 54, resulta que la pendiente que observamos en esa función es bastante mayor, ¿no? Que sería esta de aquí, es bastante mayor. Lo podía dibujar, de hecho. Antes descubrí que podía hacer esto. Está este día de por aquí y luego era el 66, que es más o menos por aquí. Veis que la pendiente en un caso es esta y en otro caso es esta. ¿Vale? Mucho más horizontal. Bueno, pues si nosotros eso lo hubiéramos visto en una escala lineal,
no hubiera parecido que son tan diferentes las situaciones, mientras que en este contexto sí lo son. Sí es una diferencia que mirad, habiendo casi 40.000 personas infectadas, bueno, perdonad, me tendría que fijar en la anterior. Es una gran diferencia que habiendo 33.000 personas infectadas se hayan generado 6.500 nuevos contagiadores y en cambio, habiendo 125.000 que solamente se hayan generado 6.000, es una gran diferencia. Si lo pensaréis en porcentaje, ¿cuánto es en porcentaje 6.000 sobre 125.000? ¿Y cuánto es en porcentaje 6.500 sobre 33.000? Es una gran diferencia. Y eso lo podemos apreciar muy bien cuando tenemos esa escala semilogarítmica. Bueno, el vídeo lo acababa diciendo que os animo a que intentéis reproducir estos gráficos, ¿vale? Estos mismos que acabo de hacer yo. Podéis, si queréis, trastear con alguno más. Podéis, si queréis, también coger algún otro dato por aquí. Sería también interesante que intentéis calcular el porcentaje de variación de contagiados de un día para otro, que es otra de las cifras que nos aparece hasta en la sopa y que es una de las claves para saber cómo vamos de bien o mal, ¿vale? Entonces, os animo a mí no, animo a... Vamos a ponerlo en grandecito porque si no esto no lo veis. Hacer estos mismos gráficos, ¿vale? Cogiendo los mismos datos de la página de Epdata. Claro, perdón. Hacer estos mismos gráficos. A calcular los porcentajes de variación los porcentajes de variación es de contagiados totales. De variación diaria. Y si os apetece que les eche un vistazo, pues me los enviáis a mi correo carla.iglesias@edu.xunta.es. Todo esto se publicará, pues nada, ahora es la 1 de la mañana. Lo voy a poner ya a subir y que se publique aunque sea a la 1 de la mañana, me da igual. Lo tendréis disponible el fin de semana. Si el fin de semana os apetece hacerlo, bien. Si no lo veis hasta el lunes o no os apetece poneros hasta el lunes, pues nada, sin problema ninguno. Y nada, seguimos esperando instrucciones concretas de la consellería. Con lo cual, pues no sé muy bien la semana que viene si ya voy a empezar a ver algo nuevo con vosotros, de derivadas o no. No lo sé, en cualquier caso, permaneced atentos al canal, intentad trastear con esto del Excel y si tenéis alguna duda, me lo comentáis. Un saludo y cuidaos mucho.